Numismática Encuentro de Buenos Aires 2018. Daremos comienzo a la primera de las 5 conferencias programadas para esta edición, las que estarán orientadas al eje temático Los Comienzos. Les recordamos que todo el evento y en especial las conferencias están siendo filmadas y luego se editarán para ser subidas al canal de YouTube de la convención. Por una cuestión de orden, les solicitamos dejar las preguntas para el final de cada conferencia. Para ello pueden asentar sus inquietudes en los anotadores que están dentro de la bolsa que le obsequiaron en la entrada. Del mismo modo, les sugerimos silenciar sus teléfonos celulares. En la primera conferencia de esta convención tendremos el agrado de escuchar a la magíster Mabel Esteve y al licenciado Diego Aufiero. Mabel es la directora del Museo Histórico y Numismático Héctor Carlos Jansson del Banco Central de la República Argentina. Es licenciada en Museología y tiene una maestría en Planificación y Gestión Cultural de la Universidad del Museo Social Argentino. Además es docente de numismática en la carrera de Peritaje y Evaluación de Obras de Arte en dicha casa de estudios. Por su parte, Diego es analista senior del mismo museo y es funcionario de carrera del Banco Central desde hace más de 20 años, habiéndose desarrollado también en áreas como Tesoro y Organización. Es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y está cursando el posgrado de Historia en la Universidad Torcuato Di Tella. El título de su conferencia será Colecciones del Museo del Banco Central, Origen y Actualidad. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer al Centro Numismático Buenos Aires, a la calidad del Banco Ciudad, por estar hoy acá, sentirnos tan bien recibidos, contamos con los anfitriones. En primer lugar, nosotros vamos a hablar sobre los orígenes del museo, que va a estar a cargo de Diego, y después yo voy a hablar un poco sobre las postrimerías, digamos así, desde los años 70 hasta la actualidad, lo que hubo a partir de donaciones y otras actividades que para nosotros también son importantes, no solamente las donaciones, sino todo lo que tiene que ver con el quehacer cultural diario, que va incrementando el público y que va haciendo que también conozcan sobre la historia de la moneda, que es nuestro métier y nuestro desafío, que lleguen a conocerlos todos, no solo los numismáticos. Buenas tardes, un placer estar acá. Me sumo al agradecimiento de Mabel. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes, con estudiosos, coleccionistas, académicos. Bien, esta primera parte entonces tiene que ver con los orígenes, la verdad que un nombre muy interesante, los comienzos, ¿no? ¿Cómo arrancó todo? En realidad siempre hay una línea de continuidad, ¿no? En los comienzos. ¿Qué tenemos atrás y qué tenemos después adelante como efecto, ¿sí?, de ese momento inicial? Y vamos a tratar de ir un poco por ahí. Cuando nosotros empezamos a pensar en los orígenes, vamos, por supuesto, a las fuentes, ¿sí? Fuentes documentales, fuentes que en nuestro caso son fuentes que están relacionadas con una actividad de un banco central, ¿sí?, que fue fundado en 1935, pero ese banco central tiene una prehistoria, ¿sí?, tiene una historia institucional que la antecede. Y ahí empezamos a vislumbrar los orígenes de nuestro museo. Cuando hablamos de archivos, se da algo muy particular en lo que son los archivos bancarios. Siempre tratamos de explicar muchas veces con Mabel, inclusive a autoridades nuestras, qué significa tener un área, ¿sí?, científica, porque la numismática es ciencia, un área científica en el seno de un banco con una estructura mucho mayor. Entonces, a nosotros nos toca compartir documentación, archivos que son tanto archivos bancarios, netamente bancarios, como archivos bancarios, pero a su vez científicos, ¿sí? Esto tiene un estudio, ¿sí? Por ejemplo, los archivos bancarios a nivel de historia bancaria se comenzaron a tomar en cuenta seriamente no hace mucho tiempo, ¿sí? Para dar cuenta de historia de las instituciones bancarias, de historia de las finanzas. Hay un referente que es Carlos Marichal, es un investigador mexicano que ha dado a luz, digamos, la importancia en preservar esos archivos.
Pero también en lo que respecta a la historia de la ciencia, ¿sí? Hace muy poco también se ha comenzado a tener en cuenta la importancia de los archivos y la preservación. Y acá encontramos un área mixta, podríamos decir, un área de confluencia de saberes, ¿sí? El saber que tiene que ver con la burocracia bancaria y el saber que tiene que ver con la metodología y la praxis científica. Acá tenemos algunas imágenes de lo que son nuestros archivos en cuanto a los archivos de directorio, ¿sí? Este simplemente es para ilustrar, es el archivo del Museo de Ciencias de Madrid, ¿sí? Hay algunos especímenes, pero también tenemos elementos que son propios de la ciencia, por ejemplo, las fichas de piezas, ¿sí? Hoy en día las estamos pasando, ¿no?, a todo un sistema específico de inventario, ¿sí? Pero que son fundamentales para buscar la trazabilidad de las piezas, cómo llegaron. Uno se pregunta por los biblioratos. Los biblioratos, ¿sí?, como sistema, es un sistema que adoptaron las entidades bancarias y luego también, por supuesto, las entidades como los museos, ¿sí? Museos de ciencias. Por ejemplo, los trabajos de Irina Podgorny, que es una investigadora del Museo de La Plata, y Susana García, que es parte del equipo, han investigado justamente este cruce de fuentes, ¿sí? Y justamente cómo se utilizaban análogamente algunas fuentes en ambos espacios. Nosotros nos servimos de esta información, ¿sí?, para dar cuenta de cómo comienza la historia institucional. Y la historia institucional comienza, como les dije al principio, un poquito más atrás. Tenemos que ir a las entidades predecesoras, que son básicamente dos. La Caja de Conversión, ¿sí?, antecedente inmediato del Banco Central. Muy brevemente, la Caja de Conversión se creó en el año 1890 a consecuencia de la crisis de los bancos nacionales garantidos, como todos sabemos, ¿sí?, creado por Pellegrini, una entidad que regulaba tanto la emisión como las reservas, ¿sí? La Caja de Conversión va a ser nuestro antecedente y nosotros vamos a tomar sus funciones en el año 35. Pero para hablar de nuestro museo tenemos que ir a un proyecto de museo previo. Ese proyecto de museo es el Museo Monetario de la Caja de Conversión, que físicamente, como espacio de museo, no existió, pero sí existieron los procesos de incorporación de piezas. ¿Qué piezas había? Por supuesto, las emisiones de Caja de Conversión, como emisiones previas también, ¿sí?, y también la búsqueda de adquisición de monedas y medallas específicamente. De hecho, y vale la aclaración, en 1998, Mabel con una ex compañera, Beatriz Arévalo, hicieron el primer trabajo sobre los antecedentes de la creación, sobre los inicios. Y dentro de ese trabajo habían investigado que justamente este proyecto de museo había dado a luz por un decreto, que es el 2087 del año 1908, y que decía: el directorio de la Caja procederá a formar un archivo y museo establecido en un salón especial, donde se reunirán todos los antecedentes que refieran al movimiento de la Caja de Conversión desde su creación y también anteriores. Ahora, ¿cuál era el alcance y el perfil de este proyecto de museo? Era diferente, ya les anticipo, a lo que va a ser el Banco Central. Va a ser diferente porque las colecciones, como dice el escrito, de monedas metálicas son de todas las épocas, del país y del extranjero. Estamos hablando de una colección universal, ¿sí?, de los billetes argentinos que se han emitido, por supuesto, y de los ejemplares de sus diferentes falsificaciones, ¿sí?, la falsificación incorporada dentro de la colección, y los facsimiles de billetes y papel moneda y, por supuesto, circulante del exterior. Bien, esta imagen que ven es familiar porque es el mismo edificio donde hoy está el Museo del Banco Central, pero fue primariamente la Bolsa de Comercio en 1862 y luego fue sede de la Caja de Conversión, ¿sí? Esta es una imagen de la Caja de Conversión directamente, cómo funcionaba en esa época. Por suerte preservamos muy bien el edificio. Otra imagen de época es la quema o destrucción, ¿sí?, la destrucción de billetes.
La otra vez hablábamos con Mabel y creemos que es en el patio trasero de la caja. Por supuesto, no existe la chimenea ni el incinerador. Era una época, por supuesto, que se incineraba la basura y particularmente, en este caso, era la quema. Dicho sea de paso, cuando yo ingresé en el banco y hacíamos operativos de destrucción, año 95, siglo pasado, se hablaba no de destrucción de billetes, de quema de billetes. Todavía había quedado ese sedimento cultural, ¿no? Ese lenguaje dentro de lo que era el lenguaje. Entonces yo decía quema, pero no es quema. Bueno, era destrucción, pero era quema también en el imaginario. Esto ustedes lo van a poder ver si vienen a nuestro museo. Es una balanza granataria también de la caja de conversión. Un elemento que quedó como recuerdo de la etapa, por supuesto, que estaba más relacionada con el patrón oro, ¿no? Que hemos tenido diferentes épocas de conversión. Crédito Público Nacional, muy brevemente. El Crédito Público Nacional tuvo su primera, constitución en el gobierno de Martín Rodríguez en 1821, pero no prosperó. ¿Sí? Hay que ir recién a 1864 para tener una caja de conversión constituida para la administración de la deuda pública. Va desde el 64 hasta 1935. El Banco Central también va a absorber las funciones de caja de Crédito Público Nacional. Dentro de las colecciones que nos han llegado del Crédito Público Nacional, tenemos, por ejemplo, esta obra que es una cigarrera cincelada en oro con un topacio de 587 quilates. Representa, es testimonio, ¿sí?, de la época de negociación alrededor de la década de 1860 para la obtención de créditos relacionados también con la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? La familia de la Riestra, de Norberto de la Riestra, ministro plenipotenciario argentino, fue la que nos cedió esta pieza que es maravillosa. Otra pieza muy importante es el Gran Libro de Rentas, que fue una transferencia también del Crédito Público Nacional al Banco Central, que tiene en forma manuscrita, ¿sí?, las diferentes deudas que adquiría el Estado. Acá otra vista. La restauración es magnífica, es de Carlos Quesada, que estaba en muy mal estado y realmente lo puso en valor y lo tenemos en exhibición. Bien, vamos directo a la creación del Museo del Banco Central. Como toda creación hay una previa, ¿sí? Y es fechable. Lo que vamos a hablar en esta parte es entre 1938 y 1946, ¿sí? Unos años antes de la creación en 1941 y años posteriores que tienen que ver con la gestión, ¿sí?, de su creador, que fue el que era por entonces vicepresidente del Banco Central, José Evaristo Uriburu, ¿sí? José Evaristo Uriburu fue el que dirigió el incipiente Museo del Banco Central y como Uriburu tenía una relación muy importante con la élite intelectual de Buenos Aires, pero también con la élite intelectual de Gran Bretaña, ¿sí?, porque él fue el primer embajador con nombre de embajador en Gran Bretaña, aprovechó todo este conocimiento, estas relaciones, para intentar montar un museo de alto estándar, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué. La primera sede se hizo en el primer piso del edificio San Martín 275, edificio del Banco Central, que antiguamente había sido el Banco Hipotecario de la provincia de Buenos Aires. Era una sola sala, ¿sí?, pero lo suficiente como para un primer momento, ¿sí?, de creación. Van a poder ver en el centro justamente de la imagen a José Evaristo Uriburu. Los que están hacia la izquierda es Raúl Prebisch y Ernesto Bosch, ¿sí?, gerente general y presidente del Banco Central, primera época. Bien, les decía que Uriburu estaba relacionado con redes de sociabilidad. Él era coleccionista también, pero era escritor e historiador. En el año 44 es nombrado miembro de número de la Academia Nacional de la Historia, ¿sí? Y, por supuesto, ya estaba fundado el museo, pero previamente él lo que logra es que se hagan diferentes donaciones. Es decir, el primer acervo va a ser el acervo de
de lo que fueron las diferentes entidades predecesoras, más las donaciones y adquisiciones que se fueron produciendo en ese tiempo. Por supuesto que hay un estudio previo, y lo que ordena primariamente Uriburu es un estudio sobre museos. En dos planos, en un plano local, es decir, cuáles eran los museos que tenían colecciones numismáticas, ¿sí?, y pedir asesoramiento para ello, y también en un plano internacional. Y no fueron a cualquier museo, fueron a tener consultas con el Museo Británico, por supuesto, y con el Smithsonian, ¿sí?, de lo cual no va a ser sin, digamos, una marca importante. Enrique Udaondo, presidente del Museo de Luján, todos sabemos la importancia de la colección numismática del Museo de Luján, no solamente va a asesorar, sino que también va a donar piezas para el Museo del Banco Central. Las preguntas eran: ¿cómo exhibimos y cómo preservamos? ¿Y cómo exhibimos sin dañar las piezas? Eso era lo más importante en ese momento y en ese estudio sobre museos. El British nos va a dar una idea de cómo catalogar, ¿sí? Es decir, ellos tienen, como todos sabemos, colección de historia de la monedación desde la primera monedación, ¿sí? Entonces, la forma de exhibición de ellos eran con facsimiles, por lo cual, en nuestro caso, con un museo de una historia más moderna a nivel monetaria, ya se había tomado la decisión de que se iban a exhibir piezas originales. En el caso del British no se exhibían las piezas originales, las originales eran para los estudiosos, ¿sí?, para los historiadores de historia monetaria antigua, por lo cual no se sigue eso, pero sí se siguen las formas de catalogación. Ahora, en cuanto al mobiliario, es decir, a las vitrinas, que era toda una duda, va a ser el Smithsonian el que va a dar justamente las pautas para formar nuestras vitrinas y mandarlas, por supuesto, a construir. Acá vemos a Theodore Bellot, que era el encargado, digamos, del área de curaduría. Todo esto que les estoy contando está escrito porque son cartas que iban y venían, ¿sí? Y Bellot lo que hace es decirle: nosotros principalmente tenemos vitrinas que son de caoba y que son las mejores para poder incluir piezas numismáticas. Uriburu le hace caso y manda a formar lo que están viendo ahora en el primer museo, lo que sería la primera planta del edificio que les conté de San Martín 275. Este mismo mobiliario lo pueden ver ustedes en la sala 6 actualmente, ¿sí?, que tenemos el mobiliario original, caoba y bronce. Era un museo que estaba hecho a la medida de los expertos también, ¿sí?, en una primera etapa. Muy bien presentado. Por ejemplo, acá tenemos una vista de una vitrina vertical con las macuquinas, cómo se exhibían en ese entonces, macuquinas que por supuesto contamos hoy con ese primer acervo. Esta es la empresa que hizo justamente las vitrinas, Sage & Company, justamente una empresa londinense. Esta es la vista de la sala 6, como la pueden ver hoy si nos visitan. Ahora es interesante pensar en qué momento se hace el museo, porque el museo no era el museo era parte de una jefatura de tesoro. Piénsenlo así: 3 personas, Uriburu en la cabeza, Mallea Hill, que era el jefe de tesoro, pero un jefe de tesoro se encarga de un montón de cosas, ¿sí? Se encarga de destrucción, de guarda de valores, de custodia, de transferencia de valores, de habilitación de valores para las áreas de pago, ¿sí? Tenía un concierto de tareas y aparte armar el museo. Sí, había una persona encargada exclusivamente, Pérez Calvo de apellido, ¿sí?, y está bueno nombrarlos porque fueron los que fundaron esto, que se encargaba justamente de la adquisición, de enviar las correspondencias, etc. Estas vistas que van a ver es, digamos, a resumidas cuentas, un poco lo que fue el armado
del Banco Central con el museo adentro. Esta imagen es la imagen del Gran Tesoro, ¿sí? Tesoros míticos del Banco Central, que sigue existiendo, que son áreas operativas. Hoy lo estamos desarrollando, ¿no? Estamos trabajando. De hecho, una de estas bóvedas fueron con las que yo trabajé 8 años, ¿sí? Van a poder ver, bueno, este es el tesoro, que actualmente sigue siendo tesoro de billetes nuevos, los que nos habilita Casa de Moneda. Ahí hay una vista que en la parte de abajo son bolsas con monedas de oro y luego ven los lingotes de oro que son parte de atesoramiento, que eventualmente tenemos más o tenemos menos de acuerdo a lo que nos ordene, por supuesto, las autoridades. Tesoro de títulos. En la planta de arriba de ese tesoro, mucho tiempo estuvo guardada completamente la colección del Museo del Banco Central. Hace poco, en 2013, se transfirió completamente a la bóveda de nuestro museo. Una vista de tesoro de billetes nuevos. Máquinas recontadoras de billetes nuevos. El recuento de billetes buen uso era así, manual, ¿sí? Mano a mano. Recontadora de monedas. Piensen lo que era esa maquinaria que se utilizaba en esa época. Y el ruido eventualmente. Y el laboratorio, que por supuesto nuestro laboratorio, que es orgullo de nuestro banco, siempre tuvo altos estándares, ¿sí? Y esta es una vista de lo que era antiguamente el laboratorio. Esto brevemente, la evolución del acervo numismático, que según las fuentes podemos ubicar entre el 42 y el 46 para dar una idea, tiene, ¿sí? De base en cuanto a las monedas, teníamos muchas monedas extranjeras, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos justamente la transferencia de caja de conversión, por lo cual la misión era adquirir monedas argentinas. Como ven, la evolución del 42 al 46, las monedas extranjeras se mantienen en un nivel, pero lo que va subiendo justamente son las adquisiciones de monedas argentinas, para completar un acervo nacional. Uriburu se la pasó denegando ofertas de monedas extranjeras y billetes extranjeros, ¿sí? Siempre era direccionado a un acervo nacional. Había que construir justamente una historia de la moneda argentina. En los billetes tenemos muy pocos extranjeros y vamos a ver una evolución, sobre todo entre el 45 y el 46, bastante drástica del ingreso de billetes argentinos. No solo por las transferencias, también por la adquisición. De todas maneras, todavía estamos estudiando si en ese año no hubo algún remanente que no fue transferido de caja de conversión que finalmente ingresó un poquito más tarde, ¿sí? O se hizo oficial al menos. Títulos nacionales, bueno, tiene una evolución normal. Hay títulos que son del siglo XIX. Entre el año 42 y el 46 pasamos de 3.900 piezas a 6.334, por lo cual tuvo un incremento muy grande. El total del acervo creció en un 62%, según las estadísticas que pudimos sacar. Es decir que en esos años de la producción de lo que fue la gestión Uriburu, se cumplió justamente cuál era el mandato. Acá hay una nómina de donaciones, entre ellos, por supuesto, lo que era la plana mayor del Banco Central, incluyendo el Uriburu, pero también tuvimos colaboraciones de Casa de Moneda de Chile, y las familias, por ejemplo, Roca, de la Riestra, como vimos antes, Marcó del Pont, y eso vale también aclarar, tuvimos, como lo seguimos teniendo, colaboración de numismáticos, ¿sí? José Marcó del Pont, hijo, fue uno de los asesores para el armado del acervo del museo. Este es un catálogo, que es un catálogo de piezas exhibidas del año 44, ¿sí? Que fue, digamos, como
prácticamente lo último que se produjo como material escrito dentro de lo que es el museo. Acá podemos apreciar cuál era la exhibición, ¿sí? Era todo a moneda nacional argentina, billetes argentinos, fichas también y vales. Bien, vamos a pasar al museo en la actualidad. Bueno, voy a seguir yo contándoles un poquito. Espero que no sea muy tedioso, que les interese lo que estamos contando. Ustedes piensen que tener una salita un poco grande, pero no lo suficiente como para recibir chicos, gente, visitas guiadas, porque no era solamente recibir una colección y guardarla en un tesoro, sino que queríamos exhibirla. Teníamos una sola sala y con el tiempo, por suerte, en el año 1993 nos trasladamos a este edificio, que era compartido con la biblioteca. Después de muchas idas y venidas, por suerte la biblioteca tuvo una estructura nueva dentro del Banco Central y nosotros nos quedamos con todo el edificio que se reacondicionó, se recicló y en el 2013 pasó a ser enteramente del museo. Eso realmente nos dio un avance muy importante, porque de ser un simple departamento dentro de un edificio pasamos a ser un ente cultural ad hoc, digamos, del banco, que por supuesto seguimos dependiendo de él y eso nos da muchas ventajas también, no nos vamos a negar. Bueno, el edificio fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en el 2005 y como les dije, bueno, fue reciclado y nosotros en el 2013 empezamos a estar allí. Recibimos el caudal que estaba guardado en esas bóvedas que le mostró Diego, y entonces ampliamos la colección a 6 salas y también a una planta baja que de a poco lo vamos utilizando para exposiciones transitorias. Y lo más interesante es que nos fuimos dando cuenta el valor que tenía todo el entramado entre los coleccionistas numismáticos en nuestro museo, porque cada pieza tenía una historia en la cual decía que había sido clasificada por alguno de ellos, entre ellos estaban, por supuesto, Ognetti, Ferrari, Mitchell, que ayudaron a clasificar y a moldear cómo iba a ser el museo en ese momento dentro de la estructura del Banco Central. A partir de este edificio, por suerte, ya hubo más personal, actualmente somos 20, así que obviamente eso nos ha permitido tener una estructura y hacer un recorrido histórico muy diseñado como para que pueda interpretarlo tanto un público neófito como los numismáticos. Quería contarles un poco eso, de esa interacción permanente que tuvimos con los coleccionistas. Por ejemplo, para no hablar solo siempre del Patacón de Oro, sino que hay otras piezas que ingresaron al museo gracias a adquisiciones de grandes coleccionistas. Por ejemplo, en 1960 se descubrió un tapado en la ciudad de Córdoba, en una antigua casa. Se encontraron 3 vasijas repletas de monedas de un real, medio real, un cuarto de real cordobés, que fue clasificado por Cugnetti. Él las adquiere, las trae a Buenos Aires, las clasifica, encontró una gran cantidad de piezas que eran muy raras, que nunca se habían visto anteriormente, y cuando vio que nuestro museo no poseía piezas de la ciudad de la provincia de Córdoba, las ofreció y a fines de los años 60 el Banco Central las adquiere y empezamos a tener entonces una gran cantidad de estas piezas. Otro dato interesante es que Cugnetti, al observar, al clasificar nuestra colección, se da cuenta que tenemos algunos ejemplares que son falsos, que podemos decir que eran réplicas, porque tengamos en cuenta que las personas que adquirían las piezas no eran numismáticos, en ellos compraban, tenemos todas las facturas de compra en casas de antigüedades, y bueno, les vendían algunas piezas que dice pieza única de rosas, ensayo, y eran una réplica, ¿no? Entonces, cuando él vio alguna de esas réplicas, por ejemplo, la de La Rioja de 1835, que era falsa, nos ofreció la de él y bueno, el banco la adquirió. Hay algo interesante que es la colección sanmartiniana, que es ya cuando empieza mi gestión, no tengo mucho para contar, pero bueno, vamos a hacer un resumen de todo eso. Cuando yo ingreso en el 2015 como directora, ya estaba en trámite
la compra de una valiosa colección de medallas sanmartinianas, y en ese momento, bueno, tuve que decidir nuevamente volcar todos los peritajes que habían hecho los numismáticos, refrendando que era una colección importante y única, y así que, por suerte, gracias a todos estos avales, el banco accedió a comprarla. Esta colección pertenecía a Beatriz Iglesias, esposa del prestigioso numismático Jorge Jansson, porque ella particularmente me dijo, no era de Jorge, era mía, porque yo traté de buscar un punto de unión con él, y a mí yo le dije que me gustaba coleccionar monedas sanmartinianas, y bueno, él la acompañó, encontró una esposa que le encantaba la numismática como él, y entonces se fueron recorriendo provincias, a los museos, viendo qué piezas sanmartinianas tenía, a ver si después ellos las podían adquirir. Así que estas piezas son unas 800 piezas dedicadas a San Martín, muy importantes. Después de 3 años se logró la compra en el banco. Ella, por lo menos, lo que me comentó es que estuvo más de 30 años buscando piezas sanmartinianas. La colección está conformada mayoritariamente por medallas acuñadas desde principios del siglo XIX hasta el presente, con el nombre del Libertador, o imágenes alusivas a la gesta histórica que desarrolló en Argentina, Chile y Perú. También integra monedas de plata y cobre que mandó a acuñar el general San Martín cuando era protector del Perú, la jura de la independencia del Perú con el anverso del sol patrio, que según se cuenta, él las arrojó desde los balcones de Lima. También tenemos otros objetos destacados, como placas metálicas, prendedores, postales, estampillas que resaltan la imagen sanmartiniana durante los festejos del centenario. Esto era algo que prácticamente no teníamos medallas, así que con esta inclusión hemos ampliado ese ítem. Bueno, la donación más importante en esta época que hemos recibido fue el 31 de mayo del 2017, que es la colección privada más completa de monedas argentinas, desde las primeras monedas patrias de 1813 hasta las emisiones del 2017 inclusive. ¿Pongo el video, crees? Ah, bueno, nos fueron transferidas por el eminente investigador Héctor Carlos Jansson con la anuencia de su esposa María Inés y de su hija Cintia, quienes desinteresadamente firmaron el consentimiento para que toda esta colección pasara al museo. Por eso quiero agradecerles a ellas y por supuesto a Jansson la confianza que depositaron en mí. Quiero decirles que Jansson confió plenamente en mi gestión, no permitió que existiera otro interlocutor, porque a medida que los avances de la donación se iban incrementando, iba apareciendo más gente que quería ser parte de ello, pero él nunca lo permitió, no quería ni siquiera conversar por teléfono ni con ningún asesor del directorio ni nada, solamente yo fui la interlocutora válida. Por supuesto también Mariano Cohen nos ayudó bastante uno de los días que pudimos ir al directorio. Las tramitaciones no fueron fáciles, todos me dicen, pero como si te iban a dar una donación tan importante, ¿por qué hubo tantos inconvenientes? Sí, la verdad que se tardaron varios meses, primero porque el banco tiene muchos procesos, entonces primero fue a legales dijeron todas las consecuencias, todos los problemas que podría haber o no, pero de todas maneras ellos fueron avisando al directorio todos los procesos que podía haber, por ejemplo, que a los hijos no se los puede desheredar ni aún firmando ellos que están de acuerdo. Es decir, ni aún firmando que querían donarnos, se los puede desheredar. El Estado los protege aún en esas instancias. Así que, de todas maneras, bueno, logramos que el directorio comprendiera la importancia de la donación y aceptara ese riesgo. Para ello hubo que sensibilizarlos sobre la importancia de esta colección única que donó Jansson, reunida a través de 50 años de sistematización, estudio y búsqueda y compromiso con su país. Pensemos que Jansson logró repatriar con sus propios recursos infinidad de piezas que de otra manera se hubieran dispersado en colecciones privadas fuera del país. Este acervo entonces nos honra como institución, posicionándonos y reconociendo a nuestro museo como un referente ineludible dentro de los estudios numismáticos. Cabe destacar también que esto no es un hecho menor. ¿Vos querés pasar el video?
Termina y lo paso. No es un hecho menor, porque toda esta colección que se encontraba en un ámbito privado, guardada, muy bien acondicionada, pero por cierto, para una sola persona, esto pasó al ámbito público, convirtiéndose en el día de hoy en un patrimonio que queda a disposición de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Para los investigadores, evidentemente todo no lo podemos exponer, hay más de 2.800 piezas, pero se están fotografiando en alta calidad, que se están incorporando a una plataforma de Google Art and Culture, que precisamente nos pidieron expresamente que estuviera en el museo. Es una plataforma en la que ustedes van a ver que está el Museo del Prado, el Guggenheim, el Trinity College de Irlanda, que es la biblioteca más importante del mundo. Sin embargo, nos pidieron expresamente que querían que existiera un museo de la historia de la moneda. Dentro de la colección Jansson también hay piezas de inestimable valor, como por ejemplo la pieza de los escudos de 1813, que acá estamos viendo, de la que solo existen 2 piezas conocidas, la otra está en el Museo del Banco Provincia. También se inscriben piezas que están dentro de la que fue la lucha de la independencia, como por ejemplo las escasas monedas de La Rioja de 1829, las piezas de pretensión del denominado rey de la Araucanía y de la Patagonia, que fue eso lo cuento por si hay gente que no es de acá, un aventurero francés que a mediados de la década de 1870 se reunió con las tribus araucanas y mapuches del sur de Chile y Argentina y se proclamó rey. Y lo proclamaron rey también los caciques. A partir de eso le acuñó piezas y actualmente Jansson siguió incorporando todas las piezas de todos los sucesores del rey que seguían acuñando en Francia, con lo cual tenemos la colección más extensa en esta materia, que se encuentra compuesta por más de 100 monedas de este reino de fantasía. Se incluyen monedas sin circular de 1881 a 1896, con todas las variantes de los argentinos de oro, patacones de plata, centavos de plata y de cobre. Una de las pocas monedas conocidas, el medio argentino de 1881, que junto con el patacón de oro, que es una pieza única que también se incorporó a nuestra colección en los años 90, completa la primera emisión del peso a moneda nacional. Se integran también en esta colección centenares de monedas flor de cuño de todas las líneas monetarias, monedas de circulación, monedas de emisiones conmemorativas en oro, plata y níquel. Además, Jansson reunió la colección más importante de ensayos argentinos que ahora integra el patrimonio de este museo, que fueron adquiridas a la viuda de Puigari. Expresamente, Puigari le avisó a su esposa que una vez que él falleciera, solamente Jansson tenía que ver primero las piezas y decidir cuál iba a adquirir. Hay muchas dentro de algo que pude sensibilizar al directorio de la institución, es decirle que dentro de la colección Jansson se encontraban otras miles de pequeñas colecciones de otros tantos numismáticos que con el correr de los años habían trabajado y habían estudiado, y por eso él me decía que le daba mucha pena vender la colección porque se iba a desmembrar, y ahí había muchísimo trabajo de otros tantos, ¿no? De otros tantos numismáticos como José Marco del Pont, Elisa Peña, Jorge Ferrari, Osvaldo Michel, Arnaldo Puglietti Ferrando, Humberto Bucio, Ciro de Martini, Luis Elisi, entre otros. Muchas de estas piezas se encuentran, ya lo dije, se encuentran incorporadas al Google Art, como les había comentado. Generalmente también nosotros incorporamos piezas desde las dependencias del banco, a través de transferencias programadas. Ellos nos dicen, bueno, mira, tenemos una máquina, o tenemos una cantidad de piezas, o tenemos monedas de oro en los tesoros, y allí nosotros hacemos una transferencia absolutamente bancaria con actas legales, con asientos contables y con transferencias con Policía Federal. Hace un tiempo, por ejemplo, recibimos por parte de la biblioteca billetes del Banco Hipotecario de Tucumán, pertenecientes a la Liga del Norte de 1840-41, sumamente relevantes para la historia monetaria,
con muy pocas piezas, contaba el museo, teníamos 2 solamente, y se incorporaron 300 que estaban en un expediente del crédito público, porque parte de los archivos del crédito también quedaron en la biblioteca. También les quiero informar eso, tenemos una biblioteca en el Banco Central con muchísimas referencias, una hemeroteca completísima, así que también es importante que la conozcan. Y bueno, catalogando esos expedientes del crédito público se encontraron con toda esta cantidad de billetes. A la vez este año, por ejemplo, el banco nos transfirió un lote de 970 billetes de las Islas Malvinas, que precisamente suponemos que fueron retirados del puerto argentino en abril de 1982. Bueno, no es que lo suponemos porque están los sellos en el fajo, la fajada. De Comodoro de Rivadavia. De Comodoro de Rivadavia, con los sellos que llegaron del puerto argentino a Comodoro, y de ahí al Banco Nación, y de ahí pasaron al Banco Central, estuvieron en una gaveta muchos años y ahora nos los han remitido a nosotros. Hace poco más de un mes también transferimos del Tesoro 2 toneladas de monedas. Nos preguntaron si las vendían o nos las daban a nosotros. Y por supuesto, como también somos muy numismáticos, le dijimos que queremos las toneladas. Así que 2,5 toneladas más o menos de monedas, entre ellas 1 centavo sin circular, piezas demonetizadas de todas las épocas, piezas falsas. Las mismas van a ser objeto de análisis y catalogación. Ahí pueden ver ustedes lo que fue el operativo. Tuvimos que ir, bueno, Diego se levantó muy temprano y se fue al depósito, y allí cargaron estos tambores de 500 litros, todos con bolsas de monedas. Las transferencias no solo son piezas numismáticas, sino también, como les comenté, hay mucha documentación histórica. En este caso también, junto con las monedas, vinieron 20 libros de actas con movimientos de tesoro que están siendo objeto de análisis también, que son desde los años 70. Quería mostrarles entonces cómo se ha ido incrementando nuestro patrimonio desde ese momento que habló Diego, de la época de José Evaristo Uriburu. Actualmente tenemos 25.930 piezas catalogadas. Todavía nos faltan muchas más porque tenemos un tesoro con gran cantidad de objetos varios que vamos clasificando en el tiempo libre que tenemos, porque también tenemos que atender colegios, hacer exposiciones, tenemos objetivos de público, así que eso se hace sobre todo en las épocas de verano. En monedas tenemos 7.280 argentinas, 4.193 extranjeras, billetes un total de 7.049, varios, 4.066, en los que hay elementos de impresión, puños, planchas, hojas patrón, ¿no?, que son las hojas firmadas cuando se da el ok para que empiece la impresión, documentos históricos. Tenemos muchos documentos históricos, incluso virreinales, que eran de Uriburu. Uriburu venía de una familia patricia de Salta. Él era pariente del general Álvarez de Arenales y de todos los Uriburu. Estaba casado con la hija del general, con una de las hijas del general Roca, así que tenía gran documentación. Nos legó documentación de Güemes, documentaciones de virreyes, de reyes, bueno, que no son muchos, son 54 documentos, pero muy valiosos. Había cartas de San Martín, que esas está anotado que las tuvimos que entregar al Instituto San Martiniano. Bueno, títulos, 1.400 títulos, ensayos 605 y 1.283 medallas. Lo que queremos destacar, viendo todo este trabajo que fuimos haciendo, es la permanente colaboración y donaciones de medallas que nos dan los centros numismáticos, que no es menor, es una permanente donación también de publicaciones académicas de notables investigadores como Poniente y Ferrando, Nora Matassi, Mariano Coe, Manuel Petito de Ro, Luciano Pesano, y todas las publicaciones que edita FENIMA, que año a año nutren nuestra biblioteca de manera desinteresada. Así que a medida que fuimos haciendo este trabajo, nos fuimos dando cuenta que desde los inicios hasta hoy estamos muy consustanciados. Ustedes son parte de la conformación de este museo. El equipo
equipo del museo actualmente se encuentra trabajando en proyectos de rescate, catalogación y unificación de archivos numismáticos que se encuentran tanto en el museo como en otras áreas del banco. El objetivo es reunir la información para agilizar la labor de los investigadores. Se están limpiando algunos de ellos porque llevan muchos años guardados en anaqueles. Y también tenemos otra tarea que es la digitalización de resoluciones de directorio, que estrictamente en cuanto a temas numismáticos se refiere. Ahí ya estamos viendo las fotos de Mariela Rivero, que es parte del equipo del museo. Las tareas se iniciaron con la segregación de dicha información desde 1935 hasta la fecha. Una vez por semana vamos al directorio y les pedimos que nos permitan ir viendo año por año la documentación y lo vamos digitalizando. Nuestra idea es que esté al servicio de ustedes. Sin embargo, hay una condición sine qua non, que es que hay que completar dentro de la web del Banco Central el área acceso a la información pública, hay que completar los datos y también leer las condiciones para acceder a la misma. Como las resoluciones de directorio son documentos sensibles y en muchos casos están clasificados, la información debe ser conformada por el servicio legal del Banco Central. Pero no tengan miedo, simplemente mandan qué es lo que quieren y el servicio legal determina si se lo puede ver o no, y en caso de que sí, nos mandan al museo, que tenemos un tiempo perentorio para contestarles. Así que quédense tranquilas porque vamos a tener que contestarlo. Bueno, las palabras finales que les quiero dar es que, como les comentaba, el origen del museo se fue articulando, tomando nuevas formas. De un acervo de 4.000 piezas, hoy tenemos más de 25.000. De una pequeña estructura, de una pequeña sala, hoy tenemos todo un edificio, lo que ha hecho que sea un compromiso cada vez más grande para nosotros de acrecentar ese patrimonio, siendo una de las misiones principales, por supuesto, de la dirección, que es una de mis funciones es acrecentar el patrimonio, y así lo han hecho el resto de las generaciones que me precedieron, junto con la difusión y la conservación del patrimonio. En esta diversidad de tareas el museo fue creciendo, gestión tras gestión, con piezas emblemáticas que ahora le pertenecen a toda la ciudadanía argentina. Por lo que pudimos ver en este recorrido, entre las donaciones y las adquisiciones iniciales y luego las que señalamos más recientemente, nuestro destino como museo también está relacionado con el aporte de todos ustedes. Quiero agregar que una institución museal solo logra poner en valor las colecciones a través de un equipo comprometido. No es solamente tener una buena colección, porque en el caso de una institución cultural se necesita también que haya otros tipos de temas direccionados. En estos momentos dirijo a 19 personas que son en su mayoría profesionales, que resguardan y difunden el patrimonio. Ahí la vemos, quería mostrar a Yasmín. Sí. Yasmín está digitalizando, pero no ella es museóloga, es una guía bilingüe, en sus ratos de ocio digitaliza piezas, hace el ingreso, hace exposiciones, prepara las exposiciones, así que todos hacemos múltiples tareas, no estamos condicionados a un solo tema. Está en la bóveda, se ocupa de la parte de conservación del patrimonio. Todas las piezas que ingresan son escaneadas y, en caso de que podamos, también fotografiadas en alta definición. Todas las piezas ingresan también a un sistema nuevo que está encriptado, que solamente lo tiene el Banco Central, en el cual no es fácil reemplazar una imagen, por ejemplo. Si alguien quisiera sustituir una pieza y sacar una foto e incorporar otra, sería muy difícil y por supuesto quedaría marcado quién fue, a qué hora se hizo, porque todos nosotros para ingresar tenemos que poner nuestro legajo, con lo cual es un sistema de seguridad muy importante y único, porque, como les digo, no se comparte con otros museos. Hay algunos museos, la Dirección Nacional tiene un tipo de inventario que comparte, pero nosotros, al ser un banco, también tenemos otros resguardos de seguridad, con lo cual hicimos un sistema propio. Asimismo, todo el equipo se capacita permanentemente, yendo a cursos de numismática, como lo han podido ver en el centro numismático, que tenemos 2 chicas que han ido, que van casi todos los años.
Pero tenemos otras tareas, por ejemplo, me gustaría contárselas porque nosotros paulatinamente vamos incorporando nuevas capacitaciones para poder incluir otros grupos. Recientemente incorporamos niños muy chiquititos, nos estaba vedado, no nos dejaban presentarnos, pero a partir de esta nueva gestión nos han dejado, incorporamos a la primaria y a un cuentacuentos. Es un chico muy joven que les canta, les cuenta la historia de la moneda cantada y después nosotros le hacemos un recorrido histórico. Y aprenden muchísimo y saben muchísimo y nosotros nos creemos que como son chiquitos les podemos hablar como nenes y a medida que va pasando el tiempo vamos asimilando y cambiando el lenguaje. Hace unos años también empezamos a trabajar con personas con capacidades diferentes. Tenemos dentro de nuestro staff un chico con capacidades diferentes que es el que les hace las visitas a todos los nenes de las escuelas diferenciales. Y es extraordinario como la docente nos dice, para los chicos es realmente importantísimo cómo se capacitó este chico para que él les enseñe, ¿no? Y también hace unos años comenzamos a trabajar en programas con personas, adultos mayores. Eso fue muy interesante, lo hacemos con la Fundación Navarro Viola. Este mes es el mes de los adultos mayores, así que vamos a tener un día dedicados a ellos, donde vienen, cantan, bailan el vals en el medio del banco, toman café, acuñan medallas, así que es hermoso recibirlos. A la vez nosotros vamos a hogares de días en zonas carecientes. Eso es una tarea que hacemos por lo general en el verano, pero también durante todo el año con los colegios que nos dicen que no pueden venir o con zonas que no pueden venir. Nosotros vamos allá, les damos las visitas, es decir, que lo nuestro no es solo un campo teórico, ¿no? Nosotros admitimos con orgullo que vamos implementando, hemos invitado a la escuela Mocha Celis, que es de personas trans, que por lo general no son invitadas a escuelas o a museos o son reacias a ir a los museos. Nosotros los invitamos y vinieron, tanto las chicas como los chicos, y la verdad que fue una muy linda experiencia. Y también tengo que admitir con orgullo algo que siento que es mío, porque cuando asumí como directora propuse incorporar a una persona transgénero al museo. Me parecía que era una cosa interesante. Después que vi que el Mocha Celis, me pareció que podíamos darle cabida también al ingreso a un colectivo de personas muy vulnerables. Todas ellas me preguntaban cómo puedo ingresar al museo, porque yo soy prostituta y quisiera dejar de hacer eso, pero es mi único medio de vida. Por suerte pudimos incorporar a una chica que no está en esas mismas condiciones, una persona con alto nivel de estudios, es guía en estos momentos en el museo y es traductora simultánea en inglés, tiene un nivel muy alto. Pero bueno, es un inicio, porque es muy interesante que los colegios lleguen y la visita se las haga a una persona trans, para que vean que el museo no solo se ve monedas, sino que vamos adaptándonos a las situaciones, vamos haciendo un museo inclusivo, flexible, que vamos adaptándonos a los tiempos, que por supuesto no le negamos el ingreso a nadie. Otros aspectos por los cuales yo considero que este es un museo de vanguardia, quizá no tiene la super tecnología, no es el Museo de la Economía de México, pero tiene esto. Nosotros le dedicamos un tiempo especial a cada grupo, sabemos quién va a venir, cada grupo, cada docente ya nos conoce, los conoce por el nombre a los días. En el mes de marzo piden hasta 5 y 6 visitas para todo el año. Los adultos mayores vienen hasta 5 veces el mismo grupo. No les importa que le vamos a dar, ya no sabemos qué nuevas cosas inventar. Quieren venir por cómo se sienten tratados. Nosotros les servimos un cafecito, así que ahora dice, cada vez que van a ir a otros museos, les exigen que no van, sino le dan el café como en el Museo del Banco Central. Por lo cual, no quiero desmerecer las colecciones, pienso que son importantísimas, sin ellas no tendríamos el museo. Pero a mí me parece que valorar a las personas con las que estamos en contacto todos los días, darles una nueva visión del mundo, darles un sentido de que nosotros como museo somos un ente cultural flexible, que incorporamos, que tenemos tolerancia e inclusión a las diferencias, me parece que es lo que ha hecho el éxito en este museo, porque cada vez tenemos
más colectivos diferentes y más gente que nos pide una visita. Y creo que en eso también estamos avanzando. Bueno, les agradezco mucho la escucha. Un segundo Vamos nada a más poner un mostrarles cómo fue. videíto, que es un video institucional. ¿Querés decir algo vos? Sí, para mostrarles cómo fue que hicimos el traspaso de la colección Jansson. Nosotros nos basamos y hacemos lo mismo que si fuera un traslado de valores del Banco Central. Se hace en secreto, aunque salió en algunos Facebook, van a ir a buscar la colección Jansson. Pero se hace en secreto ese día, vamos con camiones de caudales, con la policía, con armas largas, tenemos horarios estrictos establecidos por ellos. La verdad que los que mandan son la gente de seguridad. Lo largo que tiene de música. Así que nosotros fuimos unas 5 personas. Sí, 5 eran. Fuimos hasta la casa, tuvimos que trabajar muy rápidamente porque teníamos el tema de que iba a venir el blindado con la policía a buscarnos. Fuimos a Wilray. Y lo que se ve siempre es que Jansson estaba contento. Ahí ya estamos llegando al museo. Y inmediatamente nos pidieron montar en pocos días. Así que lo que hicimos directamente fue poner las mismas bandejas que nos había dado Jansson y las incorporamos hacia las piscinas rápidamente. Se tenía que firmar el acta. Les quiero agradecer también la concurrencia tan importante que tuvimos, la invitación que hizo Genima, que realmente la propagó por todo el país. Es muy importante porque es interesante que las autoridades que no manejan estos temas vean la importancia que tienen, ¿no? Se quedaron realmente que se impresionó que hubiera tantos numismáticos, que fue importante. Y como le dije a Jansson y a todos, quédense tranquilos, en el banco están bien custodiadas las piezas, nosotros tenemos policía, tenemos seguridad, nuestra bóveda está conectada a una comisaría, directamente viene la policía, a veces hemos abierto por algunas necesidades, hemos tenido que abrir y empezó a sonar la alarma y es inmediato la llegada de los patrulleros al museo. Bueno, les agradezco a todos. Entrega el diploma y un acrílico recordatorio a Andrés D'Annunzio, expresidente del Centro Numismático Buenos Aires en el periodo 2014-2016.